CarPlay también ha tenido su lavado de cara con iOS 15 y en este video yo les voy a mostrar a ustedes cuáles han sido los cambios que ha tenido este sistema. Es un sistema para el auto, tengo varios videos sobre eso, lo pueden buscar en el canal. Y en realidad carece de algunas funciones que serían muy convenientes para nosotros, como por ejemplo tener una aplicación para manejar todo lo que es la domótica, la aplicación de Home que tenemos en nuestro iPhone y en los demás dispositivos. Deberíamos tenerla también en CarPlay, pero no lo tenemos, y para manejar nuestros dispositivos debemos hacerlo mediante Siri. Con iOS 15 Apple ha mejorado un poquito este sistema, así que vamos a ver directamente cuáles han sido esas mejoras. La pantalla de inicio está exactamente igual, no tenemos nuevas aplicaciones nativas, tenemos las que podemos descargar y las que ya vienen de forma predeterminada, pero si entramos a los ajustes vamos a notar algunos cambios. Lo primero que vamos a ver son los focus, o este modo de no molestar que se ha actualizado y se ha convertido en focus. Tenemos la posibilidad de activarlo en cuanto conectemos nuestro teléfono y se active CarPlay. Otra de las novedades es el anuncio de mensajes, esto mismo que tenemos en los AirPods, que más bien lo que hace es anunciarnos cuando nos entra un nuevo mensaje. No es el anuncio de notificaciones, sino el anuncio de mensajes. Aquí podemos activarlo y tenemos también opciones. Si entramos a las opciones de anuncios, podemos activar anunciar un nuevo mensaje, silenciar los nuevos mensajes o recordar los ajustes previos, lo que ya habías configurado. Otra novedad lo tenemos en los wallpapers, los fondos de pantalla. Han agregado 3 nuevos fondos de pantalla que están bastante bien, aunque a mí me gustaría personalmente poner una foto como mismo hago en el iPhone, en el iPad y en todos los dispositivos. Este es un sistema que sería excelente, que nos permitiera poner una foto de fondo de pantalla, o que agreguen más variedad, porque en realidad son bien coloridos, bien agradables, pero está muy pobre. Si abrieran mucho más esto y nos dejaran personalizarlo a nuestro gusto, cambiaría todo. No tenemos más novedades así en cuanto al sistema, sino que hemos obtenido el mismo diseño de la aplicación de mapa, por ejemplo, que tenemos en nuestro iPhone. Aquí podemos ver que el icono ha cambiado y por supuesto las mejoras en los mapas. Podemos ver los semáforos. Dentro de Apple Music tampoco tenemos grandes cambios. Se integra muy bien esta plataforma o esta aplicación al sistema de CarPlay y creo que no hay mucho más que mejorar en ella. Lo que queremos es tener acceso rápido a nuestra música, a nuestros playlists, a las estaciones de radio de Apple One, y creo que está bastante completo en este punto. Aplicaciones que me gustaría ver en CarPlay: la aplicación de casa, como les dije. También me gustaría que implementaran widget, o sea, que me dejaran personalizar esta pantalla de inicio, que solo podemos tener los mapas, el reproductor y las sugerencias de Siri. Pues yo quisiera poder personalizar mucho más eso, poner los widgets de las aplicaciones que más uso cuando esté utilizando CarPlay. Estamos en la beta 2, vamos a ver si para la beta 3 tenemos algún cambio. De ser así, yo les estaré haciendo un video para mostrarles e informarles, por supuesto. Creo que Apple tiene un poquito abandonado CarPlay, pero esperemos a ver qué es lo que pasa. Como siempre les digo con estas cosas, el sistema está muy bien, trabaja muy bien, los mapas están excelentes. Así que nada, yo espero que este video les haya gustado. Si tenemos novedades con la beta número 3 que está próxima a salir tanto en CarPlay como en iOS o en iPadOS, les estaré haciendo un video, por supuesto, para informárselos. Y si el video les ha gustado, ya saben, apóyenme con un gran me gusta como siempre y suscríbanse, que es totalmente gratis. No cuesta nada suscribirse a este canal. Esto es solo en MacTech. Nos vemos en un próximo video.